El primer paso para realizar una metalografía es cortar una pieza de metal utilizando una prensa de banco y una cegueta. Se debe intentar cortar lo más parejo posible. Para esto se puede marcar una circunferencia como guía y asegurarse que la presión se aplique cuando el movimiento es hacia adelante. La pieza debe de tener en longitud aproximadamente 3 centímetros para que se pueda manipular cómodamente con el esmeril. El error que se puede cometer es cortar disparejo, lo cual puede ocurrir cuando se inclina horizontalmente la cegueta y corta hacia un lado, en vez de verticalmente. Otro error más pequeño es no apretar bien la prensa, lo que puede resultar en que se mueva o se caiga el objeto mientras se está cortando. El segundo paso consiste en utilizar una lima para raspar una de las superficies planas de la pieza hasta que los cortes más profundos desaparezcan. Este movimiento debe realizarse de manera perpendicular a las marcas anteriores, de manera que se cree un ángulo de 90 grados en donde se interseccionen las líneas. Para identificar el momento en el que se eliminen los cortes más profundos, se puede poner contra la luz para que destaquen las imperfecciones y predominen las marcas recientes. Es muy fácil limar de más y esto puede rayar más profundamente de lo que se necesita en este paso, por lo que se debe parar y continuar al siguiente paso. Para este tercer paso se requiere usar el esmeril, con el cual se debe de tener mucho cuidado para no causar accidentes. Para esto hay que usar lentes de protección y de preferencia guantes, ya que se calienta la pieza. Se deberá presionar de manera uniforme la pieza contra la piedra de esmeril mientras esta gira. Esto generará cortes, pero deben ser los mínimos. Observarás que hay áreas que brillan más y otras que son más opacas en la pieza cuando se ponen en contraluz. Estas representan los cortes que se hicieron. Un error común es mover la pieza verticalmente en vez de horizontalmente, ya que esto causa más cortes de los necesarios. También hay que asegurarse de que se enfríe la pieza frecuentemente para que se pueda sostener con más seguridad. Luego, se realiza lo mismo que en el segundo paso, solo que con una lima musa, que crea rayas menos profundas que su precedente. El objetivo es el mismo, deshacerse de los cortes del esmeril en la pieza con un movimiento perpendicular. Se debe asegurar que no se exceda el tiempo de limar para evitar nuevas marcas. Este paso es importante, ya que es un error muy fácil de cometer y los siguientes pasos utilizan lijas, por lo que un corte muy profundo no se podrá eliminar y se tendrá que regresar un paso anterior. La herramienta que sirve para facilitar el proceso de limar la pieza es la prensa de banco, ya que se puede sujetar firmemente. Otro error que se puede cometer es perder la perpendicularidad, por lo que es más fácil utilizar un indicador, como hacer una marca con un plumón. El siguiente paso utiliza 4 diferentes lijas de agua, las cuales van de más gruesas a más finas. Se comienza con la lija 240, luego 360, después la de 400 y finalmente la de 600. Cada lija tendrá una posición rotada 90 grados a la anterior para mantener la perpendicularidad. Se puede observar cómo se cambian los ejes. Se debe tener en cuenta que la presión que se le aplica debe ser muy delicada para no rayar la superficie, lo cual es un error. Al final del proceso, el objetivo es eliminar las líneas lo más posible para que no estorben en el estudio de la metalografía. Sin embargo, lo más recomendado es tener una pieza suficientemente uniforme. Una vez que la pieza no tenga líneas que le correspondan a la lija de 600, se debe utilizar la pulidora para que quede una superficie brillosa y sin evidencia de rayas. El objetivo es que quede como espejo. Se agrega poco abrasivo y se procede a aplicar la fuerza moderada y uniforme a la pieza sobre el paño. Se debe hacer máximo 3 veces por solo 10 segundos y debería de cumplir el objetivo. Se podrá observar si es necesario regresar a lijar la pieza si es que después de los 3 intentos la superficie sigue rayada u opaca, por lo que se sabrá si se cometió un error. El siguiente paso es el ataque químico, en donde se utilizará el nital, que es una solución líquida de etanol y ácido nítrico frecuentemente utilizada para atacar metales. Primero se sostendrá la pieza dentro del nital por 2 segundos. Después se colocará en alcohol y finalmente se enjuagará. La superficie brillosa ahora debe quedar opaca y de cierto tono blanquizo. Es muy fácil que se realice de manera incorrecta. Por ejemplo, que el metal toque el fondo de la caja de Petri. Evitará que el nital haga contacto con la superficie. Otro error común es el sobreataque, ya que esto ocurre si no se enjuaga después de 5 segundos y se deberá de repetir el paso del pulido.
El paso final y la razón para realizar una metalografía es analizar su microestructura y definir el tamaño de grano. Un grano es una representación de áreas cristalinas individuales que se forman cuando se solidifica un metal, y dependiendo de su tamaño se pueden conocer sus propiedades. Entre más chico sea el grano, más duro y resistente al desgaste será el material. De lo contrario, entre más grande, más suave, dúctil y maleable será. Esto se observará a través de un microscopio. La imagen se verá como un área con manchas oscuras y de color. Una vez que se identifica la ubicación de un grano, se puede llevar a cabo algún método de determinación del tamaño de grano. El primero es el de intersección, el cual consiste en trazar una línea de longitud conocida y contar los granos que atraviesa. Los de las esquinas cuentan como la mitad de uno. Lo mismo pasa en el método planimétrico, pero en vez de ser una línea, se utiliza un área conocida y se cuentan los granos dentro de ella. El método final es el preferido de la industria, debido a su mayor precisión. Se llama el método de comparación ASTM. Este es el más fácil, ya que existen unos patrones determinados de diferentes tamaños de granos. Lo que se hace es comparar y acertar en el número de grano que más se parezca a la microestructura, y finalmente describir sus propiedades, lo cual mostrará la aplicación para la que es apta el material.